Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 35 minutos. Gracias por estar con nosotros hoy en un programa fuera de hora prácticamente, hoy adelantados en hora y media, y un programa que va a ser corto, de apenas una hora, para analizar lo que pasó ayer en el primer debate. Es un Matices internacional. Vamos a analizar lo que pasó ayer en el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump, si podemos llamarle debate, a lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Y para eso invité al especialista en temas internacionales, Carlos Cascante, que nos acompaña esta tarde. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Mucho gusto, Randall, de estar con vos y con todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook Live y todos los mecanismos que hay ahora para la difusión de estos programas. Hombre, muchas gracias a vos, Carlos. Perdóname la pregunta tan amplia, ¿qué te pareció eso que pasó ayer? Te lo voy a resumir con dos visiones. Hoy la Comisión Nacional de Debates Presidenciales se reúne de emergencia para cambiar las reglas del debate para los próximos dos debates. Es decir, eso refleja mucho el espectáculo de ayer. Y por otro lado, yo creo que líderes internacionales como Xi Jinping o Vladimir Putin deben estar bastante contentos del espectáculo que está dando la política estadounidense en una sociedad crispada, en una sociedad polarizada, y que debilita el papel internacional de los Estados Unidos. Una potencia que es débil internamente no puede serlo externamente. Entonces me imagino que los adversarios tradicionales de la hegemonía estadounidense deben estar, pues, no digamos que contentos, pero sí satisfechos de esa situación. Por lo menos disfrutando la situación. Carlos, yo no recuerdo, y hay debates famosos en la historia de los Estados Unidos, pero no recuerdo uno más malo que el de ayer. Sí, yo diría que ha sido unánimemente aceptado como uno de los debates, si no el debate más malo de la historia de los debates en los Estados Unidos, que no es tan larga como uno puede pensar, Randall. El primer debate presidencial televisado en los Estados Unidos es en 1960, en la campaña de Kennedy contra Nixon. El segundo debate se da hasta 1976 en la campaña de Ford contra Carter, y ya a partir de ahí sí hemos tenido una seguidilla de debates a lo largo de la historia de los reciente de los Estados Unidos, con una característica, Randall: en muy pocas elecciones, pero contados con los dedos de la mano, genera un cambio que sea significativo en la tendencia de voto de los estadounidenses. Es decir, lo que pasa ayer es muy interesante desde el punto de vista de la comunicación política, del análisis político, del análisis de personalidades de los candidatos para los que nos interesa la política a ese nivel de análisis, pero en términos de transformación electoral, de que se produzca un cambio, que en este caso el que llegaba más obligado era Trump porque está abajo en la mayoría de las encuestas, si no en todas, no va a producir. Y ya las encuestas de hoy demuestran que no está produciendo un cambio, más bien lo que refuerza son las bases electorales de ambos candidatos. Ok, pero déjame entender eso porque es muy interesante. Aquí en Costa Rica, cualquier candidato que quiera ser presidente, el consejo de cualquier asesor con un mínimo de inteligencia sería: diríjase a los indecisos, ¿verdad? En Estados Unidos, Carlos, si no me corriges por favor, pero solo uno de cada 10 no está decidido. Aquí debe ser al revés, debe ser 1 de cada 10 el que está decidido. En Estados Unidos, 9 de cada 10 ya saben por quién votar. Ese es el otro elemento, Randall, que es interesante entender en esta coyuntura. A diferencia de hace 4 años, donde había mucha indecisión, no solo a cuál candidato seguir, sino dentro de las mismas agrupaciones políticas, y había dudosos republicanos de Donald Trump y había demócratas republicanos de Hillary Clinton.
En esta ocasión la situación es totalmente diferente. Hay una seguridad del voto y solo hay una parte muy pequeña del electorado que no se ha decidido. Recordemos que la participación en los Estados Unidos ronda el 50-55% cuando todo sale muy bien. Y un espectáculo como ayer podríamos interpretar que más bien el que estaba con dudas de por quién votar puede decidirse a no votar del todo, por el tipo de espectáculo que vimos ayer. Y por otra parte, se refuerza la personalidad de ambos candidatos y hay que recordar que los que están con Biden no están tanto por Biden, están contra Trump. Sí. Entonces el debate más bien pienso que refuerza y que fortalece la burbuja y las bases electorales, pero no influye tanto en los indecisos. Yo creo que es eso para generar un espectáculo finalmente. Y además siento que ellos están preparados para generar un espectáculo. Déjame dividir el debate. Bueno, te voy a preguntar incluso por temas que tienen que ver con comunicación. ¿A vos qué te pareció la moderación del debate, Carlos? Pésima. De hecho, en uno de los chistes de encuestas por Twitter, un especialista en encuestas en los Estados Unidos haciendo una broma, preguntaba ¿quién perdió el debate? Entonces ponía 3 opciones: Biden, Trump o Wallace, que era el moderador. Y abrumadoramente en 20,000 personas, Wallace salió perdiendo, es decir, el moderador fue de mantequilla. Y frente a alguien como Trump, que se salta los límites con mucha facilidad, que es parte de su personalidad y de la imagen que él proyecta, que él es un tipo sin límites, el debate discurrió en insultos, con poca profundidad en los temas, y ninguno de los candidatos. Biden también demostró su falta de carisma para esos eventos, ¿verdad? Y era evidente la falta de carisma de Biden y la falta de posibilidades frente a un tipo que lo interrumpía y no lo dejaba hablar. Y ahí el moderador era fundamental y el moderador brilló por su ausencia, salvo algunos cuantos regaños que no afectaron los posicionamientos y la forma de actuar de Trump. Habrá 3 debates, y 2 más. Uno de vicepresidentes. Y uno de vicepresidentes, sí, pero ¿cómo se define cuántos debates hay? Porque, para mí es una novedad que me digas, es que hay una Comisión Nacional de Debates Presidenciales. Correcto. O sea, no es cada medio como aquí. No. En los Estados Unidos hay una comisión de debates presidenciales integrada por gente de los medios, gente del Estado y las respectivas comisiones de los partidos políticos, que son los que se ponen de acuerdo en las reglas que va a seguir cada debate. Tradicionalmente, desde hace algunas campañas electorales, se sigue el esquema de 3 debates, que eso tenía mucho que ver con las 3 grandes cadenas históricas de los Estados Unidos. Pero después, cuando esas cadenas pierden relevancia a partir del surgimiento de cadenas alternativas como CNN, como Fox News y otras que están ahí en el mercado, CNBC, empiezan a debatirse, empiezan a quitar ese esquema de los 3 debates por las cadenas, pero lo asumen como una tradición política. Incluso un candidato puede decir, vea, no quiero debatir más que 2 veces, acuerdo 2 veces. O puede decir, no quiero debatir, no es una obligación, o pueden haber más debates. Incluso el equipo de Trump planteaba la posibilidad de 4 debates. Posición que el equipo Biden rechazó. Incluso Biden, no más saliendo del debate, le preguntan si va a participar de los otros 2, porque las críticas de Biden a Trump después del debate fueron muy, muy fuertes, y él dice que no, que él participará. Pero sí, así más o menos funciona. Ese equipo se pone las reglas, que en estos debates van a haber, 3 tipos de debate. El primero, como lo vimos ayer, por segmentos. El segundo, que va a estar vinculado con preguntas más que nada del público, no tanto de un moderador. Y el tercero, con un moderador diferente, con un poquito más de temas que los 6 que vimos, entre comillas, porque no vimos ninguno en realidad con profundidad, que se vieron en este primer debate. ¿Y cómo se escogen los lugares? Porque el de ayer fue en Ohio,
el segundo debate será en Miami, por ejemplo. ¿Cómo se escogen los lugares? Porque tiene importancia indudablemente para el estado en el que se haga el debate. Eso también se acuerda, Randall, previo a la campaña electoral hay instituciones que se ofrecen a organizar los debates, a poner la parafernalia, porque vos viste el escenario, montar eso requiere cierta organización de alto nivel, con los cuidados del coronavirus aún más. Bueno, antes de que inicie la campaña, hay instituciones, universidades fundamentalmente que se proponen para organizar el debate. De hecho, previo a estos debates, la Universidad de Notre Dame, que es una de las 20 universidades más importantes de los Estados Unidos, se ofreció a realizar eso. Pero con el COVID y toda esta situación, Notre Dame echó para atrás y se reestructuraron los lugares. Los lugares tienen que ser aceptados por los comandos de los partidos, que ponen atención fundamentalmente en sus intereses electorales, en si estamos ante un estado que es un estado de lucha dentro de la campaña. Por ejemplo, Ohio, ayer fue en Cleveland, Ohio se ha vuelto un estado vital para los republicanos y que está muy cerrado en la campaña electoral, entonces es importante que sea ahí. ¿Y el moderador? ¿Cómo se escoge? También la comisión escoge a los moderadores que van a actuar ahí. Generalmente lo hacen distribuyendo entre las cadenas más importantes de los Estados Unidos. Como vos sabrás, Fox News es la cadena de noticias más importante de los Estados Unidos y eso le da un peso estratégico a una de las estrellas de Fox News, que es precisamente Wallace, el periodista Wallace. Ok, déjame ahora sí ir a los candidatos. Que perdón, Randall, Wallace, para los que peinamos algunas canas ya, y para los que no como vos, pero que están muy vinculados con el periodismo, es un tipo muy interesante, porque es hijo de un gran periodista en los Estados Unidos, del periodismo investigativo de los Estados Unidos, Mike Wallace, que fundamentalmente era conocido por destapar escándalos y por tener una posición muy dura hacia el poder en su programa 60 Minutos. El hijo también tiene una trayectoria muy importante, pero ayer le pasaron por encima. Sí, ayer le pasaron por encima. Bueno, Wallace hijo tiene una trayectoria muy, muy interesante, digamos, y además es un buen periodista. Lo que pasa es que efectivamente ayer le pasaron por encima. Pero quería hablarte de los candidatos, en lo particular, cada uno de ellos. Trump es es fiel a su personaje, me parece. Es un hombre que no actúa muy bien en defensa. No. Siempre prefiere estar al ataque. Y ayer siempre estuvo al ataque. Desde el minuto 2 o 3 del debate estuvo en ataque y de ahí no salió más. Pero además, yo me niego a pensar que los exabruptos de Donald Trump sean exabruptos porque le dio la gana. O sea, es decir, todo, me parece a mí, está planeado por parte de Trump, hablando solo de Trump. Trump es un personaje construido a lo largo de muchos años, y que la versión final del personaje se empieza, esto digamos ya lo han estudiado gente, politólogos en los Estados Unidos, la versión final del Trump que vemos hoy se empezó a perfilar en sus años en el reality show The Apprentice, porque él vio que ese personaje que salía en el Apprentice era un personaje muy vendible para cierto público y que lo ha mantenido a partir de su campaña electoral y que no ha cambiado. La estrategia de Trump es no hablar de temas de fondo. Eso lo ha mantenido desde hace 6 años que empezaron en las luchas políticas. La estrategia de Trump es meterse en la cabeza del contrincante mediante insultos muy bajos. Llega al punto, como ayer hizo con Biden, de recordarle que su hijo tuvo problemas con cocaína. Sí. Y casi insultar la memoria de su hijo fallecido. Eso es ya caer muy bajo. Por otra parte, no hablar de temas de fondo, sino recalcar. Hay una frase que él usa, Randall, muy clara, que él dice: yo he hecho en 47 meses más lo que usted hizo en 47 años, Biden. Él recalca que él está fuera del establishment, entonces no se ríe por las reglas del establishment, y que él actúa así porque la gente normal, la que sufre día a día problemas de desempleo, le gustaría decirle a la gente del establishment lo que él le estaba diciendo a Biden.
Y de alguna manera, Carlos, aprovecha meterse en la cabeza de su contrincante, sea quien sea, en este caso Joe Biden, para desestabilizarlo. Y una vez que lo desestabiliza, gana. Digo, gana porque está en su terreno. Si vemos ayer, yo diría que Trump manejó el debate. No lo manejó el moderador, no lo manejó Biden, lo manejó Trump. Cuando lo vimos incluso en el primer segmento. El primer segmento era para hablar del nombramiento de una nueva jueza a la Suprema Corte de los Estados Unidos, un tema de vital importancia en los Estados Unidos, y Trump empezó a atacar directamente, no empezando nomás el debate, al punto que Biden no pudo señalar sus argumentos en contra del nombramiento de una nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia en año electoral. No pudo cerrar. Biden tuvo problemas para cerrar todas sus ideas, e incluso al final del debate Trump lo interrumpe y no puede cerrar sus ideas finales dentro del debate. Entonces yo diría que Trump cumple su objetivo de lesionar los argumentos de Biden. Como te decía, que eso le gane votantes lo dudo mucho. Que le conserva su base, que es muy importante en esta elección, le conserva su base. Hablemos de Biden. Claramente no es su fuerte los debates. Nunca ha sido su fuerte. Además, digo, es un hombre que siempre aprovecha. A mí eso me choca. Habrá gente a la que no le choca, pero Biden tiene una vida muy trágica. O sea, es decir, la muerte de su primera esposa. Y su hija. Ajá, y su hija pequeñita. Posteriormente los problemas de drogadicción de Hunter, su hijo, la muerte de Beau Biden, es decir, realmente tiene una vida trágica, y eso es inobjetable, pero a mí lo que me choca es que a veces pretende usarlo mucho en su campaña, pero bueno, esos son criterios personales. Lo que te iba a decir es que él sigue usando esa herramienta, pero es pésimo en los debates. Biden nunca ha sido bueno, Randall. Biden supera un problema de infancia muy fuerte, que es su problema de tartamudeo. De hecho, si ustedes lo observan con atención, cuando él habla, muchas veces él confunde sílabas, que eso lo arrastra hasta ahora. Pero digamos que ayer yo diría lo siguiente: la campaña de Trump se ha basado en decir que Biden tiene problemas de senilidad. Así directamente lo han dicho. Incluso Trump, para insultarlo, le dice Sleepy Joe. Y Biden, con la misma campaña de Trump lo puso en un estándar muy bajo. Ayer Biden por lo menos demuestra que es un tipo aburrido, que no tiene carisma, que en un debate no tiene la fuerza para enfrentarse a una figura como Trump, pero supera esa barda que la campaña de Trump había puesto, de que él estaba no en completo dominio de sus facultades. Ayer él supera con creces esa barda y demuestra en algunos momentos del debate que está muy lúcido y que tiene algunas ideas muy, muy claras, pero que en un debate o en un pleito, para no llamarlo debate, en un pleito al estilo de ayer, esas ideas él no las puede desarrollar, no tiene la capacidad argumentativa para desarrollarlo frente a un tipo que intenta apabullar, hacer buleo en el pleito como Donald Trump. Carlos, pero, por ejemplo, el domingo, cuando el New York Times publica los informes tributarios de Donald Trump, yo realmente dije, es decir, se lo tenían guardado, lo publican, unos documentos que son súper codiciados, pero más allá, digamos, de hacerle el escándalo, pensaba yo que desconectaba de alguna manera a Trump de su base electoral. Su base electoral es trabajadora, pulseadora, gente que se queja de la enorme cantidad de claro, pero además gente que se queja de la enorme cantidad de impuestos que paga, y cuando vos ves que el que se ha quejado y quejado y que dice representarme paga $750 un año y los otros años no pagan ni un 5, yo pensé que iba a haber una separación, digamos, entre Trump, una falta de consistencia entre Trump y su público.
Y entonces yo decía, claro, aquí tiene el arma Biden, ¿verdad? O sea, le cayó como anillo al dedo a Biden. Vamos a ver un debate donde Biden lo va a atacar y atacar y atacar y atacar y atacar en el tema fiscal. Y mira, pareciera como que Biden ni siquiera se leyó el New York Times el domingo, Carlos. Voy a dos puntualizaciones ahí, Randall. Yo no creo que los seguidores de Trump lean el New York Times. ¿Está bien? Ok, primer elemento. Ajá. Es decir, en el estado de polarización que viven los Estados Unidos en su política y en las personas interesadas en la política y que van a votar, porque hay otro montón de personas que no están interesadas en la política, sino en vivir su día a día sin meterse en esos enredos, que son el 45% del electorado, 45, 50% del electorado que no vota. Al seguidor de Trump no le cree a New York Times, le cree a Breitbart, que es la cadena de derecha que apoya a Trump, a Fox News y lo que vea en sus redes sociales que fomenta la burbuja. Entonces, en una elección polarizada, con poco votante que no está decidido, esa noticia que se proyecta unos pocos días antes del debate, con toda la intencionalidad del caso, porque evidentemente se publica y se programa con toda la intencionalidad del caso, el New York Times tampoco es un diario inocente, para nada, genera muy poco efecto en esa base. Ya en el debate, Trump no lo deja hablar de eso. Cuando empezaron a hablar del código tributario y que Biden empieza a meter el asunto de los tributos, de decirle que Donald Trump se hace el inteligente por no pagar impuestos, pero que en su gobierno eso cambiará, Trump inmediatamente empieza con ataques personales para evitar que el tema se desarrolle. Y el moderador deja que Trump hable lo que quiera y no le repregunta sobre el tema de impuestos con seguridad y con fortaleza. Entonces lo deja el tema en el aire, se desaprovecha eso, aunque yo cuestionaría, Randall, mi hipótesis es que aunque Biden lo hubiera aprovechado muy bien en el debate, el argumento de Trump siempre sería el mismo. Yo le he pagado millones al fisco, el New York Times es mi enemigo y el enemigo de los que yo defiendo, fake news, no le crean. Y yo creo a pie juntillas los que creen en Donald Trump le creerán ese argumento. Claro, pero está bien, pero no sé si a vos te daban ganas, a mí sí, de meterme en el tele, ¿verdad? A decir, sí, suave, está bien, punto, pero tiene 2 minutos para responder el tema de los impuestos, ¿verdad? Sí, y cuando te dijera lo que vos previsoriamente sabes que va a decir, que no es cierto, yo pago millones, eso es mentira, ¿ok? Aquí está el papel. Exactamente, aquí en este país le hubieras dicho, ¿y tiene el papel? Sí, haga públicas sus declaraciones. Lo que pasa es que Wallace, desde antes de el debate, había dicho que él no iba a ser un chequeador de la verdad, que él pretendía que el debate lo condujeran los candidatos. O sea, Wallace renunció desde antes del debate a moderar el debate. Y creo que eso fue lo peor que pudo haber pasado. Por otra parte, que usted puede interrumpir al otro sin que tengan control del micrófono y nada que se lo parezca con un tipo como Trump. Pensar que Trump se va a ajustar a las normas del debate es muy complicado, ¿no? Porque su imagen, lo que él proyecta, lo que quiere proyectar es precisamente que yo no soy dominado, yo domino a este establishment que hace estas cosas y lo hago para defender a los que no tienen voz. Ese es el típico argumento de Trump. Sí, entiendo esto. Perdón, Randall, y tenés a un candidato del otro lado que no se distingue por tener carisma, que no se distingue por tener una enorme vitalidad y que no se distingue por ser un gran orador. Entonces se dan todos los ingredientes para que lo de ayer tenga más parecido a un pleito en una cantina o en una soda o en las casas, en las fiestas que a veces hacemos y nuestros familiares a veces se pelean, que un debate que tiene que analizar puntos que eran realmente importantes. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Biden respondiera si él piensa ampliar la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Claro. ¿Cuál era su posición? Y estoy pensando en Biden.
Y también me hubiera gustado escuchar de Biden por qué no apoya o si apoya o no la eliminación o la transformación de normas en el Senado de los Estados Unidos, que son elementos claves en el sistema político estadounidense y que tienen unas connotaciones internacionales enormes en temas de derechos humanos, en temas de cooperación internacional. Esas dos cosas no tenemos idea de lo que afectan el globo en general. Carlos, yo tengo muy claro que ganar un debate no es llevarse todos los aplausos, digamos, a veces vos ganas perdiendo, por decirlo de alguna manera, y porque hay que fijar objetivos, y si yo me pongo a imaginarme, digamos, los objetivos que se había planteado Trump para enfrentar el debate, se me ocurren algunos. Uno era sacar de quicio a Biden e impedirle, entonces, sacándolo de quicio, exponer sus ideas. Me parece que ese era un objetivo fundamental. Sí, el otro, impedir que Biden profundizara en el tema fiscal. ¿Verdad? Y tercero, imponer su narrativa, es decir, que el debate lo manejara Trump. Y me parece que cumplió con exactitud los 3 puntos. En la narrativa me parece que fracasa en un punto diametral, Randall. Una de las narrativas fuertes es: Joe Biden es un candidato que no tiene dominio de todas sus facultades, padece problemas de senilidad, y eso sí no lo consigue. Es decir, por más que lo intentó aporrear en esa narrativa, no lo consiguió. Incluso Biden, dentro de su debilidad, tuvo algunos momentos verdaderamente interesantes, es decir, que él logra, especialmente ya al final del debate, cuando ya nadie lo ve, pero cuando, digamos, los que lo vemos completo, ya Biden al final aprovecha que Trump se cansa un poco y logra exponer algunas ideas. Entonces creo que desde mi punto de vista, esa narrativa del Biden que tiene problemas de senilidad no la consigue demostrar. Okay. Tampoco, y hay otro elemento, Randall, perdona, que Biden es socialista, que empieza desde el primer punto. Biden es socialista. Habló del Green New Deal, que es una propuesta de Sanders y Ocasio-Cortez, que se considera muy socialista en los Estados Unidos. No lo es tanto, pero en Estados Unidos, en un clima de polarización, cualquier cosa parece muy socialista. Y tampoco lo consigue. Me parece que él no logra demostrar que Biden es un tipo que se sale de la moderación en política en los Estados Unidos. Más bien refuerza la idea de que Biden es centrista. Incluso yo discutía con algunos colegas que vieron el debate desde los Estados Unidos, si más bien el demostrar que es tan centrista no le restaría votos con la base electoral más de izquierda del Partido Demócrata. Eso está por verse. Ok. Anoté 6 objetivos que uno como estratega podría señalar en el debate de Donald Trump. Sacar a Biden de quicio, ¿verdad? Sacar a Biden de quicio. Por algunos puntos lo consiguió. Claro, para que no por sacarlo de quicio, sino para que no logre articular sus ideas. Esa era una. Lo otro, impedir que Biden profundizara en el tema fiscal, creo que lo logró a cabalidad de ese. También, vamos a ver, posicionar el tema de la senilidad, ese no lo logró. Posicionar a Biden como socialista no lo logra. Y hablar de una familia corrupta, porque él insiste en el tema de Hunter Biden, lo hace, es decir, habla y le dice que su hijo Hunter consiguió trabajo hasta que Biden fue vicepresidente. Me parece que la respuesta de Biden estuvo acertada. Sí. Y el golpe era demasiado bajo incluso para los estándares de Trump, ¿verdad? Sí. Me parece. Se vio feo. Se vio mal. Más bien reforzó la personalidad de los que detestan a Trump y lo que dicen es que es un tipo que les convence en economía, pero que no tiene las formas que ellos desearían ver en un presidente de los Estados Unidos. Ok, vamos a los objetivos de Biden, que uno podría imaginarse. ¿A qué va un debate Biden? Me parece que Biden va a un debate... Primero, Randall va ganando. Sí. Va a un debate arriba en las encuestas, eso es puntual. Va a mantenerse. Correcto.
pero una de las cosas es que va a demostrar o a luchar contra la narrativa de que es senil. ¿Verdad? Y su participación está argumentada para demostrar que no es senil. Me parece que un segundo objetivo era en algún momento posicionar el tema fiscal de Trump. Eso no lo logra ni por asomo. No lo logró. Evitar la senilidad o la acusación de senilidad sí lo consigue, porque hay momentos en que él habla directo al electorado. Sí. Y le habla bien, y le habla a los ojos, y creo que son los mejores momentos de Biden. Mira, Biden mete mucho el tema familiar, pero extrañamente cuando mete el tema familiar, cuando mete el asunto de sus hijos, es cuando mejor se ve. Es interesante, es como lo que él más se cree de su discurso. Sí, porque pareciera entonces que es el más genuino, digamos, que no pasa por un filtro. Cuando él logra hacer empatía entre el dolor personal de él y el dolor que puede estar sintiendo el electorado en medio de una pandemia, de una recesión económica, creo que es cuando él logra los mejores momentos. Okay, sin ser Obama, sin ser Kennedy, sin ser ninguno de las luminarias que ha tenido el Partido Demócrata en su historia. Ok, déjame ir un momento a una frase que dijiste. Vos señalaste, Biden le habló a los electores. Eso tiene un elemento de forma en comunicación que es fundamental, porque vos escoges a quién hablas. Okay. ¿Sí? En el debate, Biden le habla a los electores, o intenta, por lo menos, en algún momento lo logra, no todo el debate, pero lo logra. Y le habla a la Cámara, es decir, donde están los electores. Trump no. Trump le habla a Biden. Trump golpea a Biden. La lógica de Trump es golpear a Biden. En muy pocos puntos Trump, y creo que ese puede ser algo que le falló, se dirige a su base electoral y reitera que él los está defendiendo de tipos como Biden. Sí. Que es parte del discurso fundamental de cualquier argumentación que tiene matices populistas. El candidato que utiliza un discurso populista siempre tiene que presentarse como un defensor de los que no tienen voz. Y a Trump ayer eso le falta. Ahora, Trump tiene un gran problema, Randall, perdóname que nos devolvamos a Trump, pero el gran problema de Trump es que ya tiene 3 años y medio de gobierno, más de 3 años y medio de gobierno. Ya él no puede argumentar tan fácilmente que él no es establishment. Y si le preguntan por sus grandes promesas, ¿dónde está el muro? Claro. No está. ¿Dónde está la vacuna? No está. Entonces le empezaron a preguntar por ciertas promesas que él hizo a su base electoral y el discurso se le empieza a caer un poco. Sí, porque yo no sé por qué existe, antes de la pandemia particularmente, y en su discurso del Estado de la Nación, en el último que hizo, digamos, existe la presunción de que él ha cumplido muchísimo sus promesas. Cuando vos revisas al dedillo, realmente no, pero hay que reconocerle algo a Trump. El tema económico, hasta febrero, ¿verdad? Estados Unidos tenía el desempleo más bajo en 50 años, se habían generado 12,000, habían abierto 12,000 fábricas, habían caído los impuestos de una manera histórica, es decir, en la economía venía bien. Él cumplió con su base electoral económica. Sí. Lo que pasa, al menos, habría que entrar más en detalle a los números, Randall, para ver de veras si el bajonazo de impuestos, el proteccionismo, de veras se aplicaron a rajatabla. Hay ya algunos estudios que lo desmienten un poco, pero discursivamente su base económica se sentía cómoda con eso. De hecho, todavía hoy, si se le pregunta al electorado, la mayor parte, más de un 50%, pues piensa que Trump es mejor que Biden en lo económico. Lo que pasa, Randall, es que el gran problema de esto es que tampoco la parte económica resolvió algunas promesas. Él prácticamente prometió que las grandes empresas manufactureras iban a volver a los Estados Unidos y que iban a contratar a las personas que habían quedado desempleadas por la traslación de este tipo de empresas fuera de los Estados Unidos, no de hace 4 años, no de hace 8 años, sino de hace más de 30 años. Y eso no lo consiguió. Por otra parte,
si vos ves las estructuras de desigualdad, se siguieron aumentando en los Estados Unidos. Y eso afecta fundamentalmente a la base electoral de Trump, que es la gente que tiene más problemas económicos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son los que tienen problemas económicos serios. Y por otra parte, Randall, el coronavirus, la pandemia, afecta de forma muy diferente a los electorados. Y el electorado de Trump, digamos, la base electoral de Trump es uno de los más perjudicados por la pandemia. Entonces, eso le resta a su discurso. Si no hubiera existido pandemia, muy probablemente las desigualdades que ha traído la política económica de Trump se hubieran ocultado fácilmente en cifras de empleo, aunque el empleo no sea tan bien pagado, con muchos problemas de estabilidad en el empleo, en algunos casos un empleo de mala calidad, pero hubiera podido taparse en una cifra de empleo. El coronavirus, Randall, y la pandemia destapan los problemas de desigualdad en los Estados Unidos, los problemas de salud en los Estados Unidos, y eso más bien le da argumento a Biden, porque los demócratas ganan las elecciones de medio periodo fundamentalmente en el caballito de los problemas de salud y la resolución de los sistemas de salud en los Estados Unidos. Claro, pero es curioso, uno desde afuera, y vos que seguís tan de cerca la política estadounidense, Carlos, ve temas que uno dice, ya este es el zarpazo a Trump, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, el intento de impeachment, la trama rusa, la trama ucraniana, haber aceptado incluso un par de meses antes de las elecciones, cómo él tocaba cuando le diera la gana los genitales de las mujeres, su papel con Melania, el tema de lo que dijo de los militares, su declaración de impuestos, la tontera que dijo que se inyectaran desinfectante, el pésimo manejo del tema de la pandemia. Uno podría decir desde afuera, no, pues, Trump está liquidado, digamos, ¿quién va a elegirlo con eso? Pero cuando te vas a leer las publicaciones estadounidenses, las encuestas, y lees a la gente que vive en Estados Unidos, te das cuenta que realmente de esas 10 cosas que yo dije, poco les importan. Tal vez una o dos les medio importen, pero realmente hacen más escándalo afuera que lo que pasa adentro en el electorado de Estados Unidos. Randall, es que para comprender la polarización en los Estados Unidos tenemos que remontarnos prácticamente a la década de los 70, cuando empieza un proceso en que las identidades en los Estados Unidos empiezan a transformarse, y Trump no es nada más que el resultado de esas profundas divisiones sociales en los Estados Unidos. Y el comportamiento de Trump para ciertos electorados es relativamente poco importante. Te voy a poner un ejemplo. En la campaña anterior, Trump se gana el voto religioso en los Estados Unidos cuando va a una reunión de líderes evangélicos en los Estados Unidos, evangelistas en los Estados Unidos, y les propone y les dice, cuando aquí haya una ausencia, yo voy a llenar la Suprema Corte de jueces que sean conservadores en lo moral. Ese punto es más relevante para el conservador en los Estados Unidos que lo otro. ¿Por qué? Porque lo de Trump es coyuntural, en 4 años se va. El juez de la Suprema Corte, si tiene 48 años como Amy Coney Barrett, durará por lo menos 35 años más en la Suprema Corte de los Estados Unidos y modelará los valores de la política en los Estados Unidos. Entonces es un sacrificio que se hace, acepto a este tipo, pero me promete esto y lo cumple, voto por y lo sigo apoyando. Más allá de las consecuencias noticiosas que hemos visto. Por otra parte, el argumento ha sido muy claro. Los medios de comunicación más grandes en los Estados Unidos apoyaron un modelo económico que perjudicó a la base electoral de Trump. Entonces Trump siempre va a poder recurrir. Ustedes le van a hacer caso a los medios que apoyaron a la clase corrupta estadounidense durante los últimos 30 años. Es decir, es un argumento que cierra, es decir, es un discurso circular que te permite salir bien librado de cualquiera de esos ataques. Sí, de hecho es muy antidemocrático.
indudablemente, pero además es muy curioso el proceso, pues estamos en una elección tan rara, ¿verdad? Entonces hay gente que que es anti-Trump, claramente por sus formas, por sus ideas, pero también hay gente, Carlos, que es anti-Biden en el sentido no solo de sus criterios de fondo, sino, por ejemplo, esto que asco, que es su comportamiento con las chiquitas, literalmente con las chiquitas, que a las que se ha referido varias veces, pero que simplemente da asco. Es decir, ve lo feo que yo podría decir, es que no hay dónde escoger entre una cosa con quien vos no puedas, no compartir ideas de fondo, y otro con quien no compartís su comportamiento personal. Es que ese es el gran problema que tenés con Biden como candidato. En cualquier momento vos desistís de votar por Biden porque lo encontrás incluso tan corrupto como Donald Trump. ¿Sí? Por ejemplo, ayer Trump utiliza una serie de argumentos, por ejemplo, recordarle la gran reforma penal de los años 90, que tenía cosas contra cualquier sistema de derechos humanos que se respete. Por ejemplo, impulsada por Biden como presidente de esa comisión del Senado. Correcto. Por ejemplo, en ese sistema, si vos cometías 3 delitos, sin importar el tamaño de los delitos, ibas a la cárcel. Y eso penaliza a los grupos más débiles en el sistema. Y Biden apoyó eso. Biden en las audiencias de confirmación del juez Clarence Thomas, el magistrado más conservador de la Corte de la Suprema Justicia de los Estados Unidos, prácticamente debilita las acusaciones de acoso sexual que había contra Clarence Thomas. Entonces, también por ese lado no puede hablar mucho de Trump. Claro. Por otro lado, Biden en materia económica ha sido súper conservador. Él apoyó las reformas económicas conservadoras de Reagan en los 80. Entonces, de tal forma, Biden tiene un pasado que tampoco le ayuda mucho. Biden no fue un gran soporte para las políticas de integración en los Estados Unidos de los 70. Entonces, tenés 47 años de carrera donde vas a encontrar puntos muy, muy bajos de Biden. Igualmente encontrarás algunos puntos altos en Biden. No, indudablemente, Carlos, pero es que, digamos, así como es chocante, o fue chocante cuando Trump dijo que él tocaba a las mujeres que quisiera, pues así lo dijo, o cuando vos ves a Biden comportarse de una manera tan guácala con las chiquitas, son dos cosas que inmediatamente te generan repulsión. Pero bueno, los estadounidenses tendrán que decidir por uno de los dos. Acordate que la fortaleza de Biden es no ser Trump. Y eso lo dicen los seguidores de Biden en encuestas que les han realizado, ¿verdad? Que les preguntan, ¿usted por qué va a votar por Biden? El 50% y resto de los electores de Biden que van a votar por Biden dicen, ¿por qué no es Trump? O sea, claro, lo que vos tenés que plantearte, Randall, es qué hicieron mal o qué han hecho mal, qué ha pasado históricamente en los Estados Unidos para que estemos en una coyuntura en la cual los dos candidatos son abiertamente contradictorios y que usted ve que el futuro de los Estados Unidos con cualquiera de esos dos candidatos implica un debilitamiento de su posición en el mundo. Claro, quizá más cuidado con Trump que con Biden, por un asunto de conocimiento. Claro, pero si vos agarras el tema de Hunter Biden, que tiene un contrato con el gobierno de Ucrania, siendo hijo del vicepresidente de los Estados Unidos, si vos le das vuelta y quitas a Biden y lo convertís en Trump, sería el escándalo hoy en todos los medios estadounidenses que el hijo de Trump consiguiera un contrato con Ucrania a cambio de presiones de la Casa Blanca. Sí. El tema está en que como es Biden, ningún medio abiertamente anti-Trump lo publica tampoco. No, pero eso lo encontrás en los medios que leen los partidarios de Trump. Yo creo que si las personas tienen interés en este tema, un ejercicio que podrían hacer es empezar a leer no solo New York Times, no solo ver CNN, los invito a ver Fox News y los invito a leer Breitbart. Y ahí van a entender con mayor claridad las narrativas y la polarización política que hay en los Estados Unidos y nos permitirá comprender con mayor facilidad por qué Trump tiene votantes si yo no me llevo con Trump o no me gusta Trump, y por qué Biden tiene votantes si yo no me llevo con Biden. Yo creo que el ejercicio más sano que uno puede hacer cuando no está fuera de ese marco
donde no tiene vela en ese entierro, es intentar comprender cómo llegamos a este punto. Claro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, más que lanzarnos a defender a Trump o a defender a Biden. Carlos, dame un chance para ir a la pausa comercial. Claro, pendiente de 6 minutos y regresamos prácticamente con el cierre de lo que pensás que podría pasar hoy. Tengo una pregunta preparada para vos sobre eso y la canción de Perfecto. Es la 1:19. Vamos a la pausa y volvemos. 1:26 p.m. Prácticamente estamos llegando al final de este Matices Internacional, donde analizó Carlos Cascante el debate de ayer entre Joe Biden y Donald Trump. Te quiero preguntar, la última consulta, Carlos. Los equipos de campaña deben estar hoy corriendo ya para el segundo debate. ¿Quién la tiene más difícil de arreglar lo que pasó ayer? Yo te diría que lo primero que harán será ver cómo se movió eso en los estados más batallados en esta elección. Entonces el equipo de Biden y el equipo de Trump deben estar encima de lo que pasó. ¿Cómo reaccionó la gente en Wisconsin, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Florida y Georgia y Arizona? Probablemente estarán viendo cómo reaccionaron los electorados ahí. Dependiendo de cómo reaccione ese electorado, me imagino que pedirán cambios urgentes. Biden al menos pedirá cambios urgentes en los mecanismos de los debates que permitan llegarle a esos electorados que van a decidir esas batallas electorales. En el caso de Trump, es que yo no creo que Trump tenga mucho por hacer, Randall. O sea, el discurso de Trump no ha cambiado en 6 años. No lo vas a cambiar en un mes. Y sería perjudicial incluso para Trump cambiarlo en un mes. Yo diría que Trump sigue igual y Biden va a estudiar mecanismos para mejorar la calidad del debate en términos de reglas y ahí meter sus argumentos que deben ser fundamentalmente salud, fundamentalmente socavar la argumentación de Trump de ley y orden por justicia en los electorados que están indecisos, en esos estados bisagra que son los que van a definir la elección en noviembre. Carlos, te agradezco mucho haberme acompañado hoy, como siempre. Con mucho gusto, Randall. Siempre disfruto mucho hablar de la política en los Estados Unidos, especialmente. Y además se va así. Pero bueno, ¿cuál canción escogiste? Randall, vamos a poner una canción del 71 de Don McLean que se llama Bye Bye Miss American Pie, que es precisamente un punto bisagra en que la política de los Estados Unidos empieza a cambiar hasta lo que es hoy. Hasta lo que es hoy. Bueno, déjate el adjetivo guardado de lo que es hoy. Carlos, muchas gracias. Es la 1:29. Don Marvin, que está en el Control Master, usted suelta la canción cuando esté lista y yo despido Matices. Ahí está. Carlos, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego, Randall. Hasta luego a a las 7, todos. la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego.